Ya estamos al aire, estamos esperando solamente que amigos, contactos de nuestras redes sociales se conecten a esta transmisión que estamos haciendo, por supuesto, con sana distancia desde la casa de cada uno de los corresponsales. Y nada más dar algunos segundos más para que podamos iniciar con esta transmisión ya de manera formal, la segunda que hacemos a través de esta tecnología. Y bueno, tenemos una agenda que ya estaremos presentando en unos instantes. Y bueno, ya tenemos, Jaime, Pedro, algunas personas viendo esta emisión. Y si me permiten, pues vamos a iniciar. Gracias, amigas, amigos, por estar conectados a las diversas redes sociales de los corresponsales para ver esta transmisión en vivo, que con mucho gusto hacemos. Hoy en esta edición nos acompañan nuestros amigos corresponsales Jaime Luis Brito. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Pedro, buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas del auditorio en este viernes, el día de hoy en viernes, y bueno, viernes 30 no es cierto, ayer fue 30 de abril, hoy es primero de Primero de mayo, mayo. un primero de mayo realmente inédito, ¿no? No hay, en el mundo están frenadas, pospuestas o canceladas de plano Las las marchas. movilizaciones. Además es un viernes lluvioso, lluvioso. Así es, y con granizo. Y también, por supuesto, está en esta sesión nuestro amigo y corresponsal Pedro Tonantzin. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y pues también comentar si se escucha el audio. ¿Te escuchamos? Sí, ¿Sí? se escucha Eh, bien. Comentar que, bueno, pues hay quienes sí se acordaron de este 1 de mayo, pese a las circunstancias, salieron a las calles y hicieron recordar que la parte de los trabajadores es muy importante. El Partido Comunista, la mayoría de ellos jóvenes, se lanzaron a las calles y reclamaron, hicieron visible esto que está pasando con respecto al coronavirus, pero desde el punto de vista de pues los trabajadores. Así es. Y hoy tenemos una agenda, hemos, con la experiencia que nos da poco a poco el ir haciendo estas transmisiones, elaborado una agenda de temas que nos parece son los temas que ocuparon justamente la agenda informativa esta semana en el estado de Morelos. Y bueno, algunos temas, por ejemplo, son el gobernador Cuauhtémoc Blanco y su gasto en comunicación social, la opacidad en los servicios de salud, la falta de rendición de cuentas, los números mismos de los contagios y casos sospechosos y fallecimientos por COVID-19 en el estado de Morelos, una serie de temas que giraron en torno a esta terrible situación, a la pandemia que estamos padeciendo, los cambios, por supuesto, en el gabinetazo y el tema de la violencia, que nos parece es un tema recurrente en todas estas ediciones. Jaime, si te parece, pues vamos a empezar con esta agenda informativa de análisis y justamente la que tiene que ver, que circuló a nivel nacional, se dio a conocer en medios de circulación nacional, el gasto que hizo Cuauhtémoc Blanco Bravo, que tuvo su gobierno en el 2019 en el tema de publicidad, así lo manejó la organización que lo dio a conocer, publicidad, gastos en comunicación social a través de convenios con medios de comunicación, la mayoría de ellos estatales, que tiene una cantidad fuerte de recursos destinada en esa área. Tú también trabajaste esa información. Coméntanos. Bueno, pues reitero el saludo para toda la gente que nos está siguiendo esta tarde. Y bueno, pues sí, la información viene, de hecho, desde el año pasado. No hay que olvidar que el año pasado, en este presupuesto que ejerció Cuauhtémoc Blanco, primero hay 10,000 millones de pesos que no están, que no fueron aprobados desde el inicio en el presupuesto. A ver, lo que han hecho los gobiernos desde el gobierno de Graco Ramírez es pedir un presupuesto muy bajo y luego, a sabiendas de que durante el año estarán realizando ampliaciones, gestionando recursos, etcétera, etcétera. Con eso obtienen dos cosas. La primera es el hecho de que tienen un colchón de ese presupuesto para manejarlo de forma discrecional porque no es el Congreso el que decide cómo se maneja.
Ejemplo, el año pasado, el presupuesto aprobado entre febrero y marzo del año pasado, porque no se aprobó en septiembre por la incapacidad de operación política de este gobierno, se aprueba en marzo y tienen 22,000 millones de pesos para el 2019. El problema es que al final de 2019 ejercieron 32,000, 10,000 millones de pesos más, el 30% más de presupuesto. ¿Qué ocurrió con esos 10,000 millones? Pues no se sabe hasta que se revise la cuenta pública. Y esa revisión, ¿quién sabe cuándo va a ocurrir? Porque el Congreso del Estado, como todo en el país, como todo en el planeta, está de por sí, está parado por el tema de la pandemia, pero además no hay que olvidar que este Congreso del Estado está en la parálisis desde hace mucho tiempo. Está dividido, fraccionado, pulverizado, y además cada diputado tiene su propia parcela. Entonces, ¿cuándo van a revisar cómo se gastó ese dinero? No lo tenemos claro. El tema es que hay 10,000 millones de pesos que se manejaron de forma discrecional, es decir, nadie sabe, no se atendieron a los criterios que se habían planteado en el presupuesto original. Prueba de ello es esto lo que mencionas, Héctor. Lo que tenemos es un gobierno que pidió 89 millones para el tema de la publicidad, de la propaganda, de la comunicación social, y al final lo que tenemos, de acuerdo con la información que hemos hecho pública en estos días, es que el gobierno gastó 100 millones de pesos más, lo que significa 129% más. Al final ejercieron 189 millones. Lo preocupante, además de esto, hay números que son realmente irrisorios. Por ejemplo, se gastaron, ayer estábamos haciendo las cuentas, 40,000 pesos diarios en espectaculares. 40,000 pesos diarios. De acuerdo con la lista de medios que fueron beneficiados el año pasado por los recursos de comunicación social, hay una empresa, ahorita les proporciono el nombre, que dice entre paréntesis espectaculares, es decir, esa empresa fue la proveedora de los anuncios espectaculares que vimos a lo largo y ancho del estado, particularmente concentrados en la zona metropolitana de Cuernavaca. Esos espectaculares costaron 40,000 pesos cada día de 2019, lo que al final sumó más de 14.5 millones de pesos gastados en propaganda. Tú lo decías ayer muy bien, no tú, más bien Central de Noticias, Héctor lo decía muy bien ayer en una publicación. En el estado de Morelos, durante 2019, se gastó más en decir que se trabajó que en trabajar. Y bueno, pues independientemente de esto, para que también pueda abordar el asunto Pedro, para que tú mismo, Héctor, el tema es, se gastó más que en carreteras, se gastó más que en seguridad pública, se gastó más que en cultura, por decir lo menos. Esto es lo que se hizo el año pasado, y si nos metiéramos, si tuviéramos la posibilidad de echarnos un clavado en los documentos de cómo se manejó el dinero, pues evidentemente que seguramente encontraríamos más situaciones como esta. No hay que olvidar que José Manuel Sanz, colaborador, brazo derecho del gobernador Blanco, es un personaje que está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hay que decirlo, José Manuel Sanz no se manda solo, aunque eso nos hayan hecho creer a lo largo de todos estos años. Si José Manuel Sanz está en eso, Cuauhtémoc Blanco no puede escapar a la responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece Pedro, que eso es una de las cosas. Pedro, justamente sobre el tema que salió esta semana y fue con el que empezamos, el gasto que hizo, el recurso que erogó Cuauhtémoc Blanco y su administración en el tema de publicidad, así lo dio a conocer bajo ese concepto la Asociación Morelos Rinde Cuentas. Jaime hablaba de esta suma superior a lo presupuestado, que ya lo explicaba, es una práctica recurrente desde la administración de Graco Ramírez, programar menos dinero del que va a ingresar, del que se sabe va a ingresar, para finalmente tener ahí, Jaime decía, un colchón que pueden utilizar de manera discrecional, de manera arbitraria, porque no está etiquetado. En comunicación social
Sí hubo un presupuesto etiquetado de 89 millones de pesos, se gastó mucho más, y salió una lista incluso con medios, salió este gasto que se hizo en comunicación social, y lo que nosotros decíamos es que, de acuerdo con lo que dio a conocer Morelos Rinde Cuentas, la partida en comunicación social, en la imagen del gobierno del Estado, fue superior a otros rubros como la inversión en infraestructura carretera o en seguridad pública. Pedro, gastaron más en intentar aparentar que trabajaban que en trabajar. Bueno, aparentemente sí, eso es lo que llama la atención, pero yo me iría más por el lado de que a mí me parece que primero la lista publicada no es la total, no es la completa. Los datos incluso son, me parece que erróneos en algunos rubros. Incluso, y hay que decirlo con precisión, mi nombre aparece ahí, pero efectivamente Sur Digital tuvo en algún momento un acuerdo comercial después de que no les gustó la línea editorial de Sur Digital. Bueno, pues me preguntó Alejandro Pisa, ¿y qué va a pasar? Dijo, pues va a pasar que estamos mal, ¿no? Que yo no voy a cambiar el sentido de esta o la línea editorial de Sur Digital, y por ello, bueno, pues al no haber un acuerdo, pues dijeron que no seguía o no continuaba. Ya hemos estado así muchos años, no me parece que vaya a cambiar la situación y su forma de ver la prensa. Ellos siguen pensando que ese dinero es suyo y no es dinero del pueblo, y me parece que la prensa aquí tendría un compromiso. Si el dinero es a cambio pues de callarse, eso me parece que no es razonable y no le sirve de nada al pueblo, que al final de cuentas los recursos vienen de ellos. Los que pagan impuestos son los que están pagando en realidad esos convenios, y hacer mal uso de ellos pues no tiene caso. Eso sería mi primer comentario. y, 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 un segundo comentario, pues me parece que eh, tendría que ser primero, antes de que iniciemos cualquier debate, reconocer la labor de los médicos y enfermeras, del personal médico, de incluso de los quienes están haciendo el aseo en los hospitales, porque hay que decir que el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, está utilizando un discurso eh, pues falso. ¿En qué sentido lo digo? Que se escuda precisamente la responsabilidad o la forma en la que están haciendo su trabajo estos médicos y enfermeras, trabajadores administrativos, incluso algunos de ellos, los del aseo, incluso el policía privado que está en la entrada, lo están utilizando para escudarse en algo que no quiere que nos metamos, que es la forma en que se está administrando el dinero en la atención de esta pandemia. Nosotros no hemos cuestionado en ningún solo momento si están haciendo o la forma en la que se está haciendo el trabajo o en la forma en la que están actuando los médicos y enfermeras. Me parece que el responsable de este barco se llama Marco Antonio Cantú Cuevas, es el que lo está dirigiendo, y lo que hemos estado señalando en múltiples ocasiones es que el recurso que se está destinando a la pandemia no está siendo utilizado de manera eficaz, no es transparente, y por lo tanto debería de haber, incluso las acciones, pues muchas días se tienen que cuestionar, se están haciendo adquisiciones que no sabemos en qué momento se hicieron, fueron adjudicaciones directas, apareció unos camioncitos que se están utilizando para sanitizar, que dice que son donaciones. Esperemos que no, como fue el principio de su gobierno del ayuntamiento, estas donaciones. Las carreteras. Al final resultan que fueron un gasto no aclarado, un gasto que no fue adjudicado, y que al final de cuentas aparezcan en las cuentas del gobierno del estado. Me parece que eso es lo que se está cuestionando, que no hay claridad. Yo creo que no hay gobierno en el mundo que estuviera preparado para enfrentar la pandemia, pero sí me parece que hay gobiernos que están haciendo
y tomándose en serio la forma de actuar y de enfrentar la pandemia. Que hay gobiernos que no se escondieron, que no salieron corriendo, que no se ausentaron y que empezaron a tomar las medidas pues que consideraron en su momento con los datos que tenían más adecuadas para preservar la vida de las personas. En este caso, lo que tenemos es un gobierno que primero estuvo ausente, que no tomó medidas de manera inmediata, que continuó, que cuando se dijo váyanse todos a casa, el primero en irse a casa fue el gobernador, se fue a su casa y de ahí no lo sacaron, ¿eh? Y él sí se tomó en serio este asunto de quédate en casa. Él no salió, no dio la cara, cada uno de los servidores que estuvieron al frente, pues hicieron lo que quisieron por su cuenta y bueno, pues los resultados que hoy vemos son los que están a la vista. Me parece que hay muchas cosas que dejan de desear y finalmente la gente, la sociedad va a tomar una decisión y va a hacer un juicio respecto a la forma en la que actuaron en esta pandemia o en la forma en la que no actuaron, porque la mayor parte de los reclamos es la omisión que han tenido en diversos temas. Y en tercer tema, bueno, pues lamentable noticia la que estamos procesando todavía por el fallecimiento de Miguel García-Tapia y bueno, pues simple y sencillamente una persona que todos queríamos y que lamentablemente pues hoy ha perdido la vida derivado de esta pandemia, colaborador de La Jornada, colaborador del Diario de Morelos y en algunos años atrás, y al final me parece que él estaba haciendo un esfuerzo propio, haciendo periodismo pues aquí en el estado de Morelos. Esos son mis comentarios. Jaime, justamente Pedro toca el tema, o el segundo parte, el segundo punto de la agenda informativa que nos parece, Pedro, ocurrió en esta semana, que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas de concretamente los servicios de salud. Ha estado muy activa esta asociación Morelos Rinde Cuentas con información pública, tanto en esta que ya tocamos, que tiene que ver con el gasto en comunicación social, y como con lo que también comentas, Pedro, y que fue, digamos, de alguna manera exhibido. Todos lo sabemos, pero Pedro, comentábamos el otro día, nos ganó el diputado la nota, el diputado Pepe Casas, al ingresar al hospital. Efectivamente, tú respondías bien, él tiene facultades como diputado para hacerlo, así lo hizo. No es fácil como reportero ingresar a los hospitales, es complicado, hay muchísimas restricciones, y el diputado al final exhibe una realidad que todos conocemos como pacientes, como ciudadanos y como periodistas, que se vive en el sector salud, en este caso de Morelos. Vimos las imágenes deplorables, las cubetas contaminadas, lo sucio del espacio donde se está atendiendo a los pacientes, y justamente tiene que ver con los recursos y el manejo de los recursos. Y Jaime, Morelos Rinde Cuentas exhibió también la opacidad, la falta de rendición de cuentas. Lo hizo con el sistema DIF Morelos primero y ahora también con los servicios de salud. Criticábamos mucho al gobierno de Graco Ramírez, Jaime, por la falta de transparencia, de rendición de cuentas. Esperábamos como sociedad que hubiera cambios en la actual administración, incluso por los personajes que están adentro del gobierno del Estado, que tomaron en algún momento la bandera de la transparencia y de la rendición de cuentas, y no es así. No sé qué opines, Jaime, del tema de la opacidad, particularmente en el asunto de los servicios de salud. Pues estamos hablando de varios millones, de cientos de millones de pesos, que no está claro cómo se utilizaron en la compra de medicamentos y suministros. Estamos hablando de un hospital, el hospital más importante estatal en Morelos, que no solamente hay quejas por la falta de suministros para hacer bien su trabajo por parte de los médicos, de las enfermeras, de los paramédicos, del personal administrativo, del personal médico, del personal de salud, como ahora le estamos llamando, y por supuesto que los héroes, ¿no? Para enfrentar la primera línea para enfrentar esta pandemia. Entonces, estamos hablando de este hospital en donde se exhiben justamente la falta de suministros, la falta de material para trabajar, la falta de medicamentos. Es un hospital en donde también hay un protocolo de ingreso, entre cuyos requisitos se encuentra que las personas que son diagnosticadas por COVID
tienen que firmar un consentimiento informado de no resucitación cardiopulmonar, un documento que exhibimos y que se tardó la Secretaría de Salud en responder, se tardó 2 días en responder y en decir que es falso. La verdad es que el documento tiene cierto sentido, hay que poner ojo en ello. Hay una norma oficial mexicana que establece que cuando se trata de un padecimiento, de una infección, de un virus, etcétera, que dar el famoso RCP, la resucitación cardiopulmonar, pone en riesgo la vida de los propios médicos porque estarían expuestos abiertamente al contagio. Entonces, este documento tiene cierto sentido. A mí lo que me llama mucho la atención es que la Secretaría de Salud se tardó 2 días en responderlo y cuando lo contesta dice que es falso. Yo tengo, porque yo fui el que lo señalé, bueno, ustedes también, los medios fuimos quienes señalamos que existe este documento, nosotros tenemos que presentar la prueba en un sistema de justicia, aunque esto no es un tribunal, aunque a veces sí me gustaría que fuera. Yo tendría que exhibir la prueba está ahí. Es un documento que, de acuerdo con el diputado José Casas, la propia Secretaría de Salud le entregó a él cuando solicitó información respecto de los protocolos para enfrentar la pandemia. Entonces, es un documento que existe. 1. 2. Antes de publicarlo, pregunté a algunos médicos que conozco y ellos corroboraron que las firmas son reales, los números de cédula profesional que ahí aparecen son. Entonces, si camina como pato, come como pato, pues es un pato. Entonces, ese documento, hasta que la Secretaría de Salud no demuestre lo contrario, ese documento es válido y existe. Las autoridades tienen que justificar por qué existe, no tienen que decir aquí, no, eso es falso, no, eso no es cierto. Ellos tienen que firmar un protocolo para que nosotros les podamos hacer todas las pruebas que queramos cuando lo consideremos pertinente, etcétera. Eso fue lo que dijo Héctor Barón, que es el director de los servicios de salud. Sí. Entonces, pero Jaime ese es un primer tema. ¿Por qué no para la gente que nos está viendo y que a lo mejor no conoce particularmente de este tema del protocolo? ¿Qué establecía este documento en que la autoridad dice es falso en términos prácticos? ¿Qué es lo que obligaba a los pacientes a hacer? Este protocolo establece que entre los requisitos de ingreso de los pacientes, cuando estos están confirmados por COVID, la familia o el paciente tiene que firmar un documento que se llama consentimiento informado de no resucitación cardiopulmonar. ¿Qué significa? Que si el paciente tenía un paro cardíaco, tenía una complicación, requería ser intervenido por los médicos para resucitarlo, para tratar, o sea, después de que sufra un paro cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. Con este documento, los médicos estaban a salvo de no resucitarlo. Insisto, hay una norma oficial mexicana que protege a los médicos en casos como los del coronavirus. Eso lo sabemos, hemos estado investigando al respecto. No quiero decir, y aquí hay que hacer un énfasis clarísimo, particularmente por Omar Cerezo, que es el asesor jurídico del Colegio de Médicos y Enfermeras. A ver, quiero hacer una pausa aquí y ser muy enfático. No es responsabilidad de los médicos, no es responsabilidad de las enfermeras, un personal de salud. En realidad es un tema de las autoridades. No estamos aquí responsabilizando, no es mi papel, no es lo que sí quiero decir es responsabilidad del Estado explicar qué es lo que pasa en torno a este asunto. Y las autoridades hasta el momento no lo han hecho. El día de hoy, el doctor Abimelec, a quien conocemos, ha escrito que no es suficiente con que las autoridades digan que el documento es falso, porque habría que revisar los expedientes de las personas que han sido contagiadas y
la insinuación, bueno, estoy haciendo una interpretación de lo que escribió el doctor Abimelech, que no soy su vocero ni nada, ni mucho menos, pero hay que decir, la insinuación es, seguramente vamos a encontrar ese consentimiento informado en los expedientes de los pacientes. Así que si tenemos autoridades que son mentirosas porque no esclarecen cómo manejan el presupuesto, ¿no? Ahí hay varios millones de pesos que no sabemos cómo fueron utilizados para la compra de medicamentos, de suplementos, etcétera. No son capaces de informar eso, pero tampoco son capaces de explicar otras cosas, como en este caso el protocolo que implica la no resucitación de los pacientes. Hay un tercer elemento, 2 cifras más que me gustaría poner sobre la mesa. 1, el estado de Morelos es uno de los estados que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, tiene más personas infectadas de COVID en hospitalización que en su casa o en aislamiento voluntario. A nivel nacional, el día de ayer era 60-40. Es decir, había 60% de las personas infectadas de los 19,000 casos que hay en el país estaban aislados en su casa con vigilancia epidemiológica. El 60% de esos 19,000. El 40%, cerrémoslo en 20,000, o sea, había 12,000 personas que estaban en sus casas. El otro 40%, que son 8,000 personas, estaban hospitalizadas o están hospitalizadas en el país. En Morelos es al revés. El 57% ayer estaban en hospital y el 33% estaban aislados en sus casas. ¿Qué nos dará esto como consecuencia? Que ocurra lo que le pasó a la familia Garcitapia, que fue no solo el caso del Mike, de Chuletón, de Miguel Ángel García, a quienes toda el gremio periodístico conocía, un tipo alegre, etcétera. Hablaremos un poquito después, un poco más de él. No solamente con Miguel Ángel, que estuvo en el Parres, sino con Israel Garcitapia, que también estaba infectado y que su hermano Antonio, según lo que me comentó directamente José Luis, lo llevó al Parres y, sin embargo, en el Parres lo rechazaron. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los hospitales se están llenando muy rápido. Marco Antonio Barberi, aquí también conocemos, un porterazo de la zona sur, compañero de nosotros de Mil Batallas, publicó antier que de Cuautla mandaron un paciente a Zacatepec porque ya en Cuautla no cabe, y llegó y falleció en la zona sur porque no hay tampoco la posibilidad de atención. No es esto una información alarmista, no es un asunto, no, es un tema de exigencia a las autoridades para que hagan su trabajo. De exigencia, eso es lo que queremos. No es que nos paralicemos, nos dé psicosis, no. O sea, es un tema de exigencia, de estar denunciando lo que están haciendo mal. Pedro, en ese tema, las cifras donde Morelos destaca sobre los datos a nivel nacional en algunos aspectos, y lamentablemente este tema de que oficialmente se ha dicho, Pedro, tú manejaste esa nota, que no hay saturación en los hospitales de Morelos. Sin embargo, la información de viva voz de los pacientes contagiados, y en un caso en particular donde uno ya perdió la vida, desafortunadamente, colega nuestro, lo rechazaron con el argumento de que no había camas disponibles para atenderlo. Hoy también se informó, no sabemos si por esta razón, pero en el hospital de Temisco falleció afuera un interno del penal de Tlacholoaya con dolor de estómago. No lo dejaron entrar porque le dijeron que no había espacio para atenderlo. No dijeron más al respecto. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hace unos momentos, por la mañana, acudí al hospital pasé para llegar al centro por el hospital. Es una ruta que he estado haciendo en los últimos días precisamente para verificar las condiciones en las que se encuentran. Y me llamó mucho la atención que estaba una persona sobre una camioneta con encamado prácticamente en la parte trasera de la camioneta, esperando a ingresar al hospital. Estas son escenas que rebasan el discurso del secretario de Marco Antonio Cantú Cuevas.
se supone que está todo hecho para que la persona que viene pues enferma ingrese de inmediato, sea asistida, en tanto se toma, pues me imagino, los datos y todo lo demás. No ocurre así. Muchas personas no se les permite ingresar. Nosotros vimos hace unos momentos que llegó una persona también enferma, ya mayor de edad, y fue rechazada, posiblemente por otras causas, pero no se le permitió que ingresara. Y también vimos que a las 12:30 a todos los familiares que tienen enfermos por COVID se les pide que ingresen con una bolsa que lleva su agua, me parece, es lo que alcancé a ver, llevan su papel de baño y llevan algunas otras cosas que requieren los enfermos. Esto habla de que no hay los insumos dentro del hospital. Se supone que incluso por seguridad no debería de ingresar nada de la calle a donde están los enfermos. Sin embargo, así ocurre. Adentro no hay papel de baño, no hay todo lo que requiere el enfermo para poder ser atendido. Y eso está más que claro, más que acreditado. Se hizo incluso cuando estaba protestando el Partido Comunista en las puertas del nosocomio, del G. Parres. Y fue muy claro, el reclamo del Partido Comunista era muy claro. Nosotros no estamos criticando, decían ellos, al personal médico. Al contrario, venimos a aplaudirles, venimos a decirles que están haciendo bien su trabajo, con lo que pueden, con lo que tienen. Pero aquí hay que ser enfáticos. Hay cosas que no tienen madre. Y la verdad, en este caso, qué poca madre de estas pinches autoridades que están dejando que la gente se muera y que no están haciendo correctamente uso de los recursos públicos que son del pueblo. No son, esos recursos no son del gobernador, no son de los secretarios. Nosotros pagamos impuestos y es lo que se está utilizando para atender esta emergencia. Yo no creo que los políticos sean unos santos, ningún político. Y seguramente aquí muchos sabrán y conocerán, pero hay cosas en las que hay que tener un gramo de decencia y decir en esto no podemos chingarnos la lana. Así de sencillo. En esta parte en donde se está poniendo en riesgo la vida de las personas, no se vale. Y eso me parece que es justamente el mensaje que quería dar el propio Pepe Casas en su video, donde dice, pues hay cosas en las que no puedes. Con la salud no, gobernador, le dice, ¿no? Con la salud no, gobernador. Sí, no se puede hacer. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues hay muchos indicadores de las estadísticas que hemos estado conociendo en las que claramente se está viendo que no se está manejando correctamente la pandemia, pero lo más claro y lo que hemos estado diciendo aquí desde un principio es que en el tema de los recursos nos están dejando mucho que desear y es muy evidente que el dinero destinado a salud no se está aplicando y no se está aplicando correctamente. Justamente para cerrar el tema de los recursos y de la transparencia, lo que dio a conocer Morelos Rinde Cuentas, esta asociación civil dedicada a los temas de transparencia, es que en 2019 el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ejerció un presupuesto a través de los servicios de salud de 3,347 millones de pesos en total. Explicaba Morelos Rinde Cuentas que un gran porcentaje de este recurso está destinado para los pagos del propio personal, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, que hace un total de 2,072 millones de pesos, recurso que sí está transparentado, esa parte. Sin embargo, lo que dice es que el tema de materiales y suministros como medicina, equipo médico, productos químicos, son 662 millones de pesos en 2019 y que de esto no está nada publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, esa asociación y los ciudadanos en general no podemos saber en este momento, un año después de que ejercieron este recurso prácticamente, cuánto se gastó en comprar medicinas, cuánto se gastó en comprar sábanas, cuánto se gastó en comprar equipo médico en los hospitales del estado de Morelos pertenecientes a los servicios de salud. Pero tampoco se informa, Pedro, Jaime, el tema de los servicios generales como subcontrataciones, mantenimiento, energía eléctrica, servicios de limpieza, que hay que decir, a través de estos subcontratos es muchas veces donde se da y se lleva a cabo, en general, no estoy acusando en este caso particularmente a los servicios de salud, pero
los mecanismos de desvíos de recursos o de retornos de recursos a los encargados de manejar los dineros. En este caso, por este rubro, fueron 291 millones de pesos en todo 2019, y los servicios de salud, un año después, insisto, de su ejercicio, Pedro Jaime, solamente han transparentado el uso de 31 millones de pesos, y de los 600 en el tema de la compra de productos químicos, medicinas e insumos, no han transparentado nada. Lo que decía Roberto Salinas, codirector del Morelos Rinde Cuentas, es que si no transparenta en 2019, podemos estar esperando que todo lo que están invirtiendo, como la compra misma del hospital móvil y otros accesorios para atender la crisis sanitaria de COVID-19, en 2021 tampoco lo sabremos si siguen con esta tendencia. Y es una forma, pues, de evadir responsabilidades y de que no se dé a conocer el manejo de los recursos. Y Pedro, tú lo has señalado bien, no han quitado del cargo a José Manuel Sanz Rivera, por cierto, jefe de la Oficina de la Gobernatura, dependencia de la cual depende, valga la redundancia, Comunicación Social, a cargo de Alexander Pisa, donde pues se hizo este dispendio de recursos extraordinarios a lo presupuestado. Y el jefe de esa área, de esa administración particularmente, es José Manuel Sanz Rivera. Así lo dio a conocer el propio Congreso, Pedro, en la comparecencia a la que asistió. Entonces, pues esta persona sigue al frente de esta dependencia. Ya se fueron justamente 2 secretarios y José Manuel Sanz está firme en la oficina de la gobernatura. Incluso Pedro Jaime lo vimos repartiendo despensas junto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y justamente, si me permiten, otro de los temas que tenemos en la agenda es justamente ese, ¿no? Los cambios en el gabinete estatal, donde por cierto no se toca José Manuel Sanz, pero sí se van Gilberto Alcalá, el exárbitro de fútbol, amigo cercano de Cuauhtémoc Blanco, al que no pudo imponer en la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, y también se va la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Jaime. Pedro, el segundo cambio en esa dependencia, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué opinan sobre estos temas, sobre este tema? Pedro. Fíjate que qué curioso, porque justamente se había criticado a la secretaria por una foto donde aparece su esposo cargando unas mojarras. Así es. Publicada, difundida por el gobierno del estado como un beneficiario, como un productor del campo, ¿no? Sí, y ellos tienen un rancho, me parece que en la zona de Tehuistla. Una persona, me parece que sí saben de campo, pero evidentemente de lo que corresponde a su negocio, que es esta granja de peces, y me parece que se dedican a hacer queso, y seguramente pues ahí no habremos de cuestionar absolutamente nada. Lo que sí es lamentable, y habría que averiguarlo en los próximos días, que estos negocios, no solamente en sino en el sexenio de Graco, me parece, se hicieron a la luz de créditos y de financiamientos que obtuvieron precisamente favorecidos por pues estas autoridades. ¿Qué hay en lo que tiene que ver con el campo? No hay nada, así de sencillo. Tú pregúntale a cualquier organización campesina, y me refiero a la de los productores, es decir, los sistemas jitomate, cebolla, verduras, incluso la propia azúcar. No hay absolutamente nada, no están haciendo nada. Tienen asignados 32 millones de pesos, cosa que me parece, eso y una mentada de madre es lo mismo. No tienen absolutamente recursos, pero además personas que evidentemente lo que están haciendo ahí es ver la forma en la que tratan de sacarse un varo, y no hay más, o sea, no hay ninguna otra intención de quienes están al frente o que estuvieron en su momento ahí al frente de esa secretaría de querer hacer algo. No están fluyendo los recursos, no los están tramitando ante el gobierno federal, que además también hay que decirlo, tampoco hay mucho interés del gobierno de López Obrador de apoyar al campo. ¿Y cómo impactó en esta pandemia? Los productos hoy del campo se están echando a perder en las parcelas. Así de sencillo. No se están moviendo, no hay mercado, nunca se prepararon para, en un escenario de una parálisis como la que hoy se está viviendo, que esos recursos, por humanidad, fueran distribuidos entre las personas que no están trabajando. Ahí están. No hay forma de que los trabajadores del campo, que los campesinos, pues puedan hacer llegar estos productos, y es una situación lamentable. Sobre Gilberto Alcalá, pues ¿qué te puedo decir? Es un árbitro, es uno de los cuates del Cuau,
Su máximo antecedente cuando fue diputado local con el Partido Accional es haber contratado a una chavita de 19 años, muy bonita, como secretaria de la comisión que él presidía. Se enojó mucho conmigo, no, de hecho no me dirigía la palabra, porque desde entonces estaba muy enojado porque había sacado esa nota en la primera plana de Excelsior, pues señalando esto, ¿no? Que era una chavita que además no estaba estudiando, que tenía, me parece que el segundo grado de secundaria terminado, o sea, no tenía la capacidad profesional para estar frente a esa secretaria, pero él una vez me paró y le dije, pues deme su versión, y me dice, no, me parece que es injusto porque la nota que manejas, porque todas las personas tienen derecho a superarse. Pues sí, en eso tiene razón, todas las personas tienen derecho a superarse, pero para eso hay que acreditar los estudios para que te puedan contratar, tener el perfil idóneo. Usted no lo hizo, diputado. No contrató a una persona con el perfil para poder hacerse cargo de ese espacio que está en sus manos decidirlo. ¿Cuáles eran sus intenciones? Bueno, pues él dice que refirió en aquel momento, o por lo menos me refirió a mí, que había tenido problemas con su esposa. Bueno, pues como dice Jaime Luis, si hablas como pato, si caminas como pato, bueno, pues que no utilice la nómina del Congreso, no la hubiera utilizado, pues para hacer sus chingaderas, ¿no? Así de sencillo. Ese es su antecedente. Y con ese, bueno, pues, ¿qué querías que hiciera ahí en la Secretaría de Desarrollo Social? En realidad, no hicieron absolutamente nada. Este tiempo que estuvieron al frente de esa secretaría, pues fue tiempo muerto, se siguieron navegando de muertito con los programas que ya operaban en esa secretaría y pues hoy su ausencia pues será una referencia, pero ni quien le extrañe ni quien la note, ¿eh? No se hizo nada. En los últimos días sacó un programa, me parece que iba a repartir comida en una cocina económica o algo así, que era una respuesta bastante risoria al problema que hoy se tiene, que vamos a tener de hambruna, porque eso es lo que hay que decirlo con todos ahora sí que con toda la responsabilidad que implica utilizar esta palabra. Un problema de hambruna que se nos va a presentar y esa era la respuesta que estaba dando el secretario. Jaime, la salida de los dos titulares, particularmente de Gilberto Alcalá, veíamos esa imagen en redes sociales de el cambio justamente ayer después de su salida de su portada de su página de Facebook, pues prácticamente Jaime anunciando sus intenciones en el 2021 de ahora sí competir por la alcaldía de Cuernavaca, ¿no? Así es, así es. Yo creo que sigue siendo una de las cartas que tiene el gobernador para la candidatura a la gubernatura. Hay muchos tiradores, como sabemos, ¿no? Desde siempre la presidencia municipal de Cuernavaca ha sido muy como acariciada como una opción para políticos para ir brincando, digamos, en este trampolín y demás que es la política mexicana. Pero yo creo que desde 1997 que se dio la reforma a la ley de coordinación fiscal que dotó y elevó los presupuestos municipales de una manera absolutamente exponencial en términos de que el presupuesto, por ejemplo, con Sergio Estrada Caguigal, pues estamos hablando de millones y millones de pesos a partir de entonces y a la fecha, lo cual lo único que ha traído como consecuencia es una nueva cauda, digamos, de millonarios y además el endeudamiento terrible de los municipios. Entonces, yo creo que hay muchos tiradores, pues está este personaje, Gilberto Alcalá Pineda, un árbitro internacional a lo largo de 20 años, un personaje de la televisión, o sea, no hay que olvidar que Alcalá está vinculado a las televisoras de cable, a los canales deportivos de televisión de paga en este país. Así que realmente no creo que ser secretario de Desarrollo Social haya
significado para él algo que realmente él estuviera queriendo. Yo creo que que ganaba bastante bien en las televisoras. Sin embargo, no hay que olvidar que la posición de desarrollo social siempre fue, desde su creación, siempre ha sido una posición en donde el manejo de los recursos es vasto y en donde finalmente la acción directa de la Secretaría de Desarrollo Social es con la gente. No hay intermediarios, no hay nada. Ellos van y son ellos los que reparten, distribuyen, dispersan los recursos, no de los programas federales, porque recordemos que hay una enorme centralización en este país, sobre todo ya en la 4T, pero sí de los programas sociales en Morelos. Entonces, de la Secretaría de Desarrollo Social salió Colosio, ¿no? Obviamente con la mira a que se convirtiera en presidente de la República después de Salinas. Ya todos conocemos lo que ocurrió. De la Secretaría de Desarrollo Social han salido muchos personajes, pero también es en la Secretaría de Desarrollo Social donde se cometió la estafa maestra, que hoy tiene a Rosario Robles presa, y obviamente manchando al propio MIF, ¿no? No hay que olvidar que él también fue candidato a la presidencia saliendo de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué puede significar que el día de ayer ya nos marcó Gilberto Alcalá el hashtag en su página de Facebook. Cuerna 2021, ¿no? Tiene toda la intención justamente de comenzar a trabajar en una campaña. Además, ayer mismo vimos a Cuauhtémoc Blanco en pues alegre reunión, ¿no? Previa a darse a conocer la renuncia con el propio Gilberto Alcalá, con Margarita Galeana, también ahora exsecretaria de Desarrollo Agropecuario. Es decir, parece que no fue una salida producto de una ruptura, sino de una salida que previene algo más. Algo viene después de esto, y bueno, cuando uno mira el Facebook de Gilberto Alcalá, pues lo que piensa uno es, pues claro, salió para prepararse para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Ahora, insisto, hay otros tiradores, está ahí el diputado el diputado federal que ha estado pues sopiloteando la tragedia, ¿no? Jorge Argüelles, quien también es el líder del partido Encuentro Social en Morelos, cualquier cosa que eso signifique, y bueno, pues él quiere ser también candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, o a lo mejor candidato a lo que, como están las cosas. Eso es una parte. Y por la otra, pues está, hay otros dentro del equipo del propio Cuauhtémoc Blanco que quieren ser finalmente también candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Ayer resurgió este personaje, ¿cómo se llama? Borbolla, ¿no? El famoso Choche, Borbolla, quien llegó también, está en las redes, digo, a lo mejor Pedro se ríe porque efectivamente pues parece de caricatura que el personaje quiera intentar de nuevo ser candidato, pero pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues todos decíamos lo mismo de Villalobos, ¿no? Y véanlo, ahí está. Así que aquí no hay enemigo pequeño para aquellos que quieren o que sueñan con vivir del erario, aunque no tengan la menor idea, voy a decir ni puta idea, pero se va a oír muy mal, la menor idea de qué hacer ya estando en el gobierno, como se ve que les ocurre a la administración municipal de Cuernavaca y a la administración estatal en Morelos, ¿no? No hay. Ayer, Héctor se ponía un poco pues riguroso, ¿no? Está bien, te la concedo. 15% de los infectados de COVID en Morelos es personal médico. 15%. Para mí eso es como 1 de cada 6. 1 de cada 6 o 15 de cada 100. ¿Ok? Entonces, es un número altísimo, ¿eh? Parece que el número a nivel nacional por ahí anda también, ¿no? Pero, ¿qué hace el gobierno de Morelos frente a esto? ¿Qué hace? Organizaron no sé cómo le llamen, un reto, uno de estos challenge que ahora son tan famosos en las redes sociales, ¿no? Y es que usted que nos está escuchando, que usted que nos está viendo en su casa,
se grabe mandándole un mensaje de solidaridad al personal médico, lo cual no me parece malo, ¿no? pero cuando como autoridad, porque esas fotos después usted las manda a un correo electrónico y ellos las suben a las redes sociales. ¡Hombre! Es una idea que no se me hubiera ocurrido jamás. Esa es la política pública de la que estamos hablando. No tienen idea. No hay transparencia en el manejo de los recursos, como ya lo dijimos. No hay una comunicación que realmente sirva a la gente. Mienten, y así lo dijo José Luis García hace unos días, cuando una compañera pregunta en la conferencia de prensa, oigan, ¿por qué están rechazando médicos en el PARS? No, nosotros no estamos rechazando. Mienten, dijo José Luis. Entonces, no manejan los recursos con transparencia, no hay política pública clara, no tienen buena comunicación, pero sí gastan muchísimo. ¿Cuál fue la empresa que obtuvo más recursos en 2019 en materia de comunicación? Es la empresa para la que trabajó Alejandro Pisa, o Alexander, como se llame, antes de entrar al gobierno de Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco y después seguirse al gobierno de Morelos. Esa empresa es la empresa que más recursos recibió el año pasado en materia de comunicación. O sea que cambió todo para continuar igual. Yo no voy a decir que peor, igual que con Graco. Yo sí voy a decir que peor, Jaime. Me parece que sí es peor porque, lo he dicho en otras ocasiones, en esta ocasión, además de todo lo malo que ocurrió en el sexenio pasado, además de todo lo malo que se replica igual se replica en yo le sumo la ignorancia, ¿no? Porque es un gobierno efectivamente de ignorantes y basta ver los currículos de quienes se encargan de la comunicación social de esta administración para comprobarlo. ¿Y no les parece, Jaime, Pedro, demasiado indolente el que estos personajes, como el propio diputado federal Argüelles, como el propio secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá, estén pensando en la campaña, en el proceso electoral por la alcaldía de Cuernavaca, cuando todavía no entramos a la fase más álgida de contagios, de muertes en el estado de Morelos? Es decir, por supuesto que es un tema que les importa, ¿no? Son políticos al final de cuentas, pero no es demasiado indolente poner incluso este hashtag, Jaime, como y lo veíamos hace un ratito en la pantalla por parte de Gilberto Alcalá, mi Cuernavaca, mi Cuerna 2021. Vemos otros actores políticos, Pedro, tú vas a decir el nombre, de alcaldes, de gente que por supuesto tiene intenciones políticas, pero que allí está luchando a contracorriente con la falta de recursos, viendo la manera de ayudar a su comunidad, y que cuando le preguntas por temas electorales dice, espérame, déjame terminar primero este encargo, particularmente lo que estamos viviendo, y luego si la gente está de acuerdo, vemos qué pasa, y lo dicen de manera sincera. ¿No es muy indolente, Jaime, que ya estén pensando esos actores políticos de Morelos en lo que viene, cuando todavía no terminan de fallecer lamentablemente la gente que va a perder la vida por la irresponsabilidad también de las autoridades, por la falta de espacios, por la falta de camas, de ventiladores, de personal médico? Me parece que es demasiado bajo. Efectivamente, y yo aquí pues haría solamente una precisión. Esta decisión de postularse ya en este momento, pues sí, son los tiempos ya electorales, ya estamos prácticamente en el momento en el que, si no existiera esta pandemia, tendrían que ya estar moviéndose para buscar, pero como dices, es tener muy poca madre en medio de una tragedia como la que estamos viviendo, hacer este tipo de movimientos. Es imposible. Debe de haber, me parece que primero prudencia para poder entender que la gente que está muriendo es gente, evidentemente, pues la más vulnerable, que hay un proceso que es muy fácil decirlo, para algunos quédate en casa, sin embargo, para la gran parte de la población no es posible. Y muchos en los próximos días, como ya está ocurriendo en Cuautla o en otros municipios, pues tienen que salir a la calle no porque quieran, sino porque están saliendo a buscar comida para su familia. Y esa es una realidad con la que el gobierno estatal y federal van a tener que lidiar. Me parece que hay que ser bastante... hay que entender por qué están actuando de esta forma. El propio presidente, el Instituto Federal Electoral,
le tuvo que bajar sus cartitas, esas que estaba mandando con su fotografía. Personalizadas. Porque ya está pensando en un proceso electoral. Y eso es la misma circunstancia que lo que está haciendo Argüelles y lo que está haciendo el propio Gilberto Alcalá. Está estar pensando en el proceso electoral cuando todavía no sabemos qué porcentaje de la población va a fallecer en esta pandemia. Yo creo que efectivamente están pensando en que van a seguir siendo favorecidos con el voto. Yo espero que no sea así. Espero que también, como se ha propuesto en otros foros o en otros sitios, la oposición, y me refiero como oposición a todos aquellos partidos que no formaron parte de estos cabrones que iban a hacer historia. ¿Cómo se llama esta coalición? Juntos haremos historia. Y sí, efectivamente, están haciendo historia, ¿eh? Vaya que se van a dejar huella en un momento de México. ¿Qué fue lo que hicieron al frente de los gobiernos? Bueno, pues que estén pensando también todas estas organizaciones independientes, políticos, con o sin partido, en definir una estrategia para poder enfrentar democráticamente a este gobierno, a esta coalición de partidos, y se plantee un gobierno de reconstrucción, no un gobierno para promover una ideología. Yo creo que desde hace mucho las ideologías no están en la mente de los ciudadanos. Creo que deben de plantearse cómo vamos a salir de este bache, de este problema que va a dejar la pandemia, tanto económico como social, político, en todos los rubros, y que ese proyecto que puedan consensar las organizaciones o los partidos políticos o los políticos independientes nos permita superar lo más pronto posible este problema que va a dejar de desempleo, de hambruna, insisto, no lo quieren decir los políticos, pero va a haber hambruna y esto está más que claro. Los campesinos que hoy perdieron su cosecha no van a poder sembrar, y esto va a tener una consecuencia, evidentemente, en la cantidad de productos que van a llegar a la mesa de los mexicanos. Claro. Y Pedro, estamos ya casi cumpliendo una hora de esa transmisión en vivo. Jaime, hay un tema que nos parece recurrente y que no va a faltar en ninguna de estas emisiones, y es el tema de la violencia. Hace algunos días, Pedro, se reportaba una intensa balacera de por lo menos 2 horas, desde que inició hasta que concluyó, en la zona de la colonia Montessori, en Cuernavaca, muy cerca del Paso Express, en el sentido que va de sur a norte, y se reportó, entiendo, a las autoridades de seguridad pública en el estado, se dio a conocer en redes sociales, y Jaime, tú lo calificabas como una balacera fantasma porque no hubo nada, no hubo quien respondiera. Incluso las personas que viven cerca de esa zona reportaban que las patrullas simplemente en algunos casos pasaban de largo, no hubo una acción. Y por supuesto el tema de las personas privadas de la vida en el territorio morelense, a pesar de la pandemia de COVID-19, esa otra crisis pues no se merma, ¿no? Con ninguna otra que se enfrenten, en este caso los morelenses. ¿Recuerdan esa balacera, Jaime, Pedro, esa balacera fantasma? Pues yo, para cerrar ya, para no aburrir tanto a que nos hacen el favor de estarnos viendo y compartir, decir que estas son de las cosas que los ciudadanos no nos explicamos. Evidentemente no formamos parte de este círculo donde se toman decisiones, pues me imagino hay un nivel de comunicación entre organizaciones criminales y la autoridad, porque es imposible pensar que haya crimen organizado sin que la autoridad sea copartícipe de lo que ocurre. Lo único que queremos como ciudadanos, y al hacer pública esa denuncia de lo que ocurría, no tiene otro objetivo más que decir, no somos parte de esto, ¿eh? Nosotros como ciudadanos no formamos parte de sus ocurrencias, de sus problemas, de sus conflictos. Arréglenlo entre ustedes. O sea, no es posible que tengan sometida durante 2 horas a la ciudad con estas balaceras, que la gente no se pueda mover libremente y que no haya una sola autoridad, y me refiero no solamente al gobierno del estado, me refiero también a la federación, que se mueva y que le dé la garantía primordial que establece la Constitución, que es el derecho a la vida y el derecho a la movilidad de las personas, otorgándoles la seguridad. Esto
Eso es lo que me parece no es congruente en una pandemia como la que estamos viviendo, ver a la Guardia Nacional, a la policía, cerrando los changarros, cerrando a la persona que está tratando de ganarse la vida y, en contraparte, no hagan absolutamente nada cuando ven a un sujeto armado disparando al aire, tal vez mandando un mensaje de la delincuencia organizada y únicamente pues hacer lo que han hecho durante estos 10 años, no haciendo absolutamente nada, porque esa es la realidad, no haciendo absolutamente nada para garantizar la vida de las personas. Gracias, Pedro. Jaime. Sí, a mí me parece que efectivamente al principio de la transmisión hablábamos de los problemas para el ejercicio del presupuesto, del ejercicio discrecional del mismo, y además decíamos que se había gastado en el estado de Morelos mucho más en propaganda y publicidad y comunicación social que en rubros como la propia seguridad pública. Me parece que el gran problema que existe en el país es que la receta para terminar con el problema de la inseguridad es la misma, desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues ahorita igual se viene una avalancha de críticas y de mentadas de madre en los comentarios. Está bien, está bien. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene bastante fe en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me parece fabuloso. Aquí en este país cada quien cree en lo que se le pega la gana, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien en ese sentido. Pero la receta es la misma y les voy a explicar por qué. Ernesto Zedillo creó un cuerpo federal de seguridad para combatir la inseguridad pública. El gobierno de Vicente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública, le quitó esta labor que durante muchos años, muchas décadas había estado en la Secretaría de Gobernación, se la quita y lo convierte en un tema de policías con la creación de una Secretaría de Seguridad Pública y crea un cuerpo federal de seguridad centralizado que era la Policía Federal Preventiva. La Policía Federal Preventiva, la que en Morelos, por supuesto que padecimos bastante, sobre todo en algunos tipos de represiones, que luego se repitieron con mucho mayor énfasis ya como Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón cuando vino a aplastar el movimiento magisterial de bases y que terminó reprimiendo al pueblo de Sosocotla, que terminó haciendo de las suyas en Amayuca, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta de Zedillo, Fox, Calderón fue no fortalecer, capacitar, equipar, limpiar las policías municipales, porque no hay que olvidar que el artículo 115 de la Constitución de este país dice que la seguridad pública es materia de los ayuntamientos, de los municipios. Uh-huh. Entonces, cuando llegó Calderón se dijo, las policías municipales están infiltradas, uh-huh. Las policías municipales no tienen capacidad técnica, las policías municipales no tienen capacidad profesional. ¿Qué necesitamos? Un cuerpo federal que ayude, que se encargue del tema de la seguridad. Y entonces lo que hicieron fue sacar al ejército, cambiarle el uniforme y mandarlo a las calles. Eso pasó con Calderón. Llegó Peña Nieto 6 años después. ¿Qué dijo Peña Nieto? Pero no olvidemos que desde Zedillo hay cuerpos federales que son los que se encargan de la seguridad, todos ellos militarizados. Peña Nieto dice, el problema es que las policías municipales no están profesionalizadas, no tienen capacidad técnica y están infiltradas por el narcotráfico. Entonces, lo que hace Enrique Peña Nieto es crear una cosa que se llamó la gendarmería, uh-huh. Mantener a la Policía Federal, y la gendarmería jamás la vimos. Es decir, solamente vimos algunos equipos, algunas patrullas que decían gendarmería. Y cuando íbamos a la Ciudad de México veíamos que los cadetes de la gendarmería estaban haciendo valla ahí y preguntándote, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Va usted a atentar contra el presidente? Alguna de estas pendejadas que luego preguntan los cuerpos de seguridad. A eso, ahí vimos a los cadetes de la famosa gendarmería a la que se le invirtió bastante. Termina el gobierno
maldito de Peña Nieto, lo peor que nos pudo haber pasado en muchos años, bueno, después de lo de Calderón, después de lo de Fox, después de lo del PRI, bueno, termina el gobierno de Enrique Peña Nieto y llega la esperanza, el cambio, la última oportunidad que tenemos para sacar a este país de donde está. ¿Y qué hace Andrés Manuel? Lo mismo. Me van a decir, yo lo sé, me van a decir, no, pero él está repartiendo los programas sociales, atacando las causas de la pobreza, bla, 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 bla. Vamos a ver qué tanto se reduce la pobreza repartiendo dinero de forma directa, destruyendo, por otra parte, una serie de programas y políticas públicas que a la sociedad civil le costó mucho trabajo conseguir. Ejemplo, las instancias para el cuidado de los niños, que era un programa y una política pública para las mujeres trabajadoras, jefas de familia de este país. Entonces, vamos a ver si realmente esta distribución masiva de recursos acaba con la pobreza, porque tengo la impresión de que muchos de estos programas van a dar a las personas que después van y se lo gastan en Electra, Electra, que es del amigo del presidente, Ricardo Salinas Pliego, que ahorita incluso ya hizo un llamado a la desobediencia para desoír las medidas de prevención del COVID. Entonces, Andrés Manuel, por una parte, distribuye esos recursos, vamos a ver, le doy el privilegio de la duda, pero por otro lado, lo que hace no es fortalecer a los municipios, en absoluto. No hay, bueno, a lo mejor los municipios de Tabasco sí están fortalecidos, ojo, porque en los contratos de propaganda y publicidad que también está pagando Andrés Manuel, eso no lo estoy inventando, es información pública, Andrés Manuel está pagando y mucho en materia de publicidad. Los medios más beneficiados son ahora Tabasco, no sé, o sea, medios del estado donde nació el presidente. Cada quien, ¿no? Cada quien le paga a quien considera. Obviamente son recursos de la nación. Tienen que entregar cuentas por esos recursos, tienen que rendir cuentas. Entonces, ¿qué hace Andrés Manuel? Lo que hace es no fortalece los municipios. Ahí conocemos presidentes municipales que nos han dicho en privado, ¿sabes qué? Esto está de la chingada, no me quieren dar. Nosotros tres conocemos un presidente municipal, bueno, conocemos dos. Hablemos de uno. Hay un presidente municipal cuyo territorio, el drenaje de su territorio está colapsado por el sismo. Solamente para sacar adelante la avenida Benito Juárez, si no me equivoco, necesita 25 millones de pesos, según el presupuesto que le hicieron. Este año, para hacer obras de este tipo, ese ayuntamiento va a recibir solo 17 millones. O sea, ni siquiera puede sacar adelante el drenaje de esa avenida. Tenemos otro presidente municipal que no solo le dejaron un desmadre la anterior administración en cuanto al dinero municipal, sino que además está teniendo que enfrentar una serie de problemas en materia de seguridad, en materia de planeación, en materia de reordenamiento, etcétera, 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 y no hay recursos. Les recortaron el 25% de su presupuesto en materia de seguridad y demás. ¿Para qué? Para que Cuauhtémoc Blanco lo gaste como se le pega la gana. Entonces, Andrés Manuel, en lugar de fortalecer las administraciones municipales y de vigilarlas mejor, lo que hizo fue crear la Guardia Nacional, que es absolutamente lo mismo que la Policía de Cedillo, la Policía Federal Preventiva de Fox, la Policía Federal de Calderón y la Gendarmería de Peña Nieto. Es lo mismo. Militares vestidos de blanco ahora, decía un cuate, nomás les falta que les pongan una diana, ¿no? Ya están de blanco. Esos personajes, lo sabemos, lo hemos visto, nosotros hemos visto patrullar a la Guardia Nacional, claro, en el centro de Cuernavaca, no se acercan por acá, por estos lares, mi querido Pedro, ¿tú los has visto de pronto por acá, por el sur, por el oriente, por el poniente de la ciudad? ¿No están? No ahí hay, no se ven.
No, y están. además Entonces, hay que decir otra cosa, que la Guardia Nacional no tiene facultades todavía, y este es el problema por el cual los propios militares que están ahí dicen que ellos salen únicamente a resguardar la entrega del dinero que se le otorga en estos programas, hacen algunas otras actividades como recorridos, pero en suma, ninguno de ellos está combatiendo al crimen organizado, ni siquiera a la criminalidad común. No tienen facultades para hacerlo y lo que hacen es ir de compañía cuando hacen algún patrullaje las policías estatales o municipales, pero no se ha dado en el estado de Morelos una acción concertada donde se haga una acción conjunta de manera tal que seguridad en el estado no hay. y lo vemos, claramente se ve cuando uno observa lo que está pasando, muertos, entrega de despensa en pleno centro de Cuernavaca, por parte de los grupos de la delincuencia organizada, balaceras de 3 horas, no pasa nadie, nada, nadie sabe nada. Al día siguiente sale un boletín que dicen que agarraron a un tipo con una 380 y otro con una 22, y tú dices, por Dios, esto fue lo que pasó. Es decir, Claro. realmente es un tema en donde ni la federación, ni el Estado, y desafortunadamente mucho menos los municipios están haciendo nada para resolverlo. Yo como lo veo es que en 4 años vamos a estar peor de como estamos hoy. Peor. Y no es una apuesta, ¿eh? No es una apuesta porque yo también padezco la inseguridad, mi familia la padece, por supuesto. No es una apuesta. Pero yo digo, si hace, así como dijimos lo del pato hace rato, ¿no? Si frente a un problema haces siempre lo mismo y no se resuelve, cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que tiene que hacer algo distinto. Y los gobiernos de este país, los gobiernos federales, desde siempre, pero sobre todo, insisto, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador están haciendo lo mismo para combatir la inseguridad. ¿Y ha dado resultado? No, en absoluto. Por eso yo creo que esto no se va a resolver, no por lo menos con las decisiones que tomen desde el poder. Pedro, comentario final para despedirnos. Tu micrófono está desconectado. Ahí está. Gracias. Agradecer a las personas que nos han hecho el favor de escucharnos, por supuesto, agradecemos mucho que nos hagan comentarios y pedirles que nos hagan el favor también de compartir esta liga para que podamos estar llegando a más espacios y por supuesto que todos estos comentarios que estamos haciendo respecto a lo que está ocurriendo actualmente son importantes que participe la gente y que nos vaya diciendo porque hay una desmovilización también de la mayor parte de las organizaciones. Estamos prácticamente navegando a oscuras, tratando de ver qué es lo que está pasando en la sociedad y yo creo que el mecanismo más eficiente en este momento de poder saber qué es lo que está ocurriendo es a través de las redes sociales. Así que háganos el favor de irnos comentando y diciendo qué es lo que ocurre para que podamos también hacer réplica pues, de las denuncias que hagan al respecto. Y pues finalmente decirte que lo que esperamos en los próximos días, según lo que ha dicho el gobierno federal, pues es que el punto más importante de la pandemia llegue entre el 8 y el 10, que ya precisó que podía ser el 6, pero me llama la atención que dice que es la primera oleada y efectivamente vamos a regresar o vamos a reiniciar actividades en junio, pero no sabemos en qué condiciones. Probablemente siga pues presente esta enfermedad y tendremos que hacerlo porque la economía no puede pararse más, así que pues a tomar todas las precauciones y acostumbrarse a tener todas las medidas pues para poder protegerse y continuar con la cotidianidad de nuestras vidas. De acuerdo. Jaime. Pues agradecer a todas las personas que nos han hecho el favor de observarnos y de vernos, de escucharnos, y por supuesto que a las personas que lo seguirán haciendo, digamos, a lo largo de los próximos días, este esfuerzo conjunto que hemos hecho pues, los corresponsales para pues transmitir, para tratar de informar, pues es un esfuerzo que no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque es complejo de pronto establecer estos mecanismos de coordinación entre nosotros,
también porque evidentemente pues trabajamos para, además de que tenemos un espacio propio como Sur Digital, como Central de Noticias, como Maciosare, pues colaboramos para empresas que están establecidas en la Ciudad de México, que traen sus propios agendas, que traen sus propias líneas editoriales y demás. Es complicado y sin embargo pues lo estamos haciendo. Hay que agradecer a toda la gente que se puso en contacto con nosotros. Hay que decir, por ahí había el comentario de una persona que decía que a nivel global el tema del contagio de los trabajadores de la salud es del 9%, lo que sí implica que en México estamos teniendo un tema, porque estamos hablando de casi el doble, 15% bueno, ahorita yo sé que me vas a corregir, Héctor, porque tú eres como muy preciso para las estadísticas, pero bueno, de 9 a 15% sí estamos teniendo problemas, sobre todo por lo que se ha dicho en cantidad de veces, son ellos y ellas los que están enfrentando en la primera línea esta batalla con el COVID. Por lo demás, agradecerte, Héctor, agradecerte, Pedro. Ojalá un día Oscar deje de morder el rebozo y se sume a esta transmisión. El Márgaro, que sabemos que nos está viendo también, y por supuesto, pues Ruby no deje de digamos que esto se convierta en un club de Toby, ¿no? Le agradezco mucho a la gente y por supuesto que esperamos que repetir este ejercicio en una semana o antes, si es necesario, como diría uno de los clásicos. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias, Pedro. Yo nada más para cerrar y como comentario final, para no dejar pasar este comentario. Santi sí. Roa dice, comenten del hospital del Estadio Centenario. Totalmente de acuerdo, es un tema que estará en la agenda y que no vamos a soltar porque Cuauhtémoc Blanco me parece, solo lo utilizó para grabar un spot publicitario, como lo hemos dicho ya, simulando que trabaja, un gasto innecesario el montar este hospital. La respuesta de la autoridad fue que formó parte de un simulacro para medir tiempos, el material que se requiere, los espacios para instalar este hospital. Nos dijeron que ya se había instalado en otros espacios antes, en el auditorio de Teopanzolco, en los propios servicios de salud del gobierno del estado. Ya se ha dicho en redes sociales, lo han denunciado, que están rechazando pacientes en hospitales públicos de los servicios de salud de Morelos porque no hay espacio. El gobierno del estado insiste en que no, que todavía hay un porcentaje disponible de espacios, sea lo que sea. La gente es la que está viviendo esa realidad en las calles. Esperemos que ninguno de nosotros nos toque vivirlo, y si nos toca, por supuesto, de ahí saldrá información periodística que daremos a conocer en caso de requerir de los servicios del sector salud ante esta contingencia. Pero sea cual sea la situación, una vez que se saturen los espacios, por supuesto que estaremos midiendo el momento en el que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco monte estos hospitales, porque son dos. Uno, el que aseguró el secretario de gobierno Pablo Ojeda compraron, el gobierno del estado compró con recursos propios para tenerlo disponible, y el que utilizó Cuauhtémoc Blanco como set de televisión, como set para grabar su spot publicitario, que pertenece, así lo dieron a conocer también el titular de los servicios de salud del gobierno del estado, pertenece al gobierno federal y se los prestó para grabar ese spot. Así que tenemos en Morelos por lo menos dos hospitales móviles que ya estaremos viendo en el momento en el que la gente dé a conocer con pruebas, porque así lo pide algunos defensores del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que la gente, además de preocuparse porque atienden a su paciente, se tome la molestia de grabar algún video sobre cómo están rechazando a su paciente. Así que también desde este espacio, si me permiten, Jaime, Pedro, invitar a la gente que lamentablemente tenga que padecer una situación de salud, de contagio de COVID-19 y que tenga que recurrir a los servicios de salud, a cualquier hospital general del estado, el Parres, el de Jojutla, el de Cuautla o algún centro de salud, y si no lo están atendiendo como se merece o como el gobierno dice que lo están atendiendo o le deben atender, tómese la molestia, algunos segundos, de grabar la respuesta de las autoridades de los hospitales para que haya evidencia, porque es algo que está pidiendo el gobierno del estado, evidencia de que los están rechazando. Así que, si me permiten, allí están las redes sociales, háganos llegar esos videos, porque cuando eso pase, por supuesto que el gobierno del estado estará, estoy seguro, en la mejor disposición de montar estos hospitales móviles con decenas de camas para atender a pacientes contagiados que ya no quepan en los espacios públicos, ya de por sí previamente instalados, de los servicios de salud. Me quedo nada más con ese comentario, Jaime, Pedro, estar al pendiente de cuando el gobierno lleve a cabo este protocolo, este mecanismo, para no dejar a nadie morirse en la calle, como ha pasado en otros países y quizá en otros estados de la República.
Con eso me despido. Jaime, Pedro, muchas gracias por participar. A ustedes que nos vieron, ya lo decía Pedro, no se olviden de compartir, de comentar, si están en el ánimo, en contra, a favor. Jaime. Oye, también sería bueno que la gente nos comentara obviamente los comentarios o a través directamente de las redes sociales de cada uno de nosotros, si quieren que invitemos a alguien, si quieren que platiquemos con alguien en específico, o también temas, ¿no? Como lo acaban de hacer estas dos personas, varias más personas que estuvieron comentando esta transmisión. Totalmente, así es un espacio que pretendemos sea para nuestros lectores, nuestros seguidores, es un espacio que la tecnología nos permite, como lo hemos visto hoy, estar en contacto directo con sus comentarios, hacerlos públicos, transmitirlos al resto de la gente y sí, que quede en su ánimo, en la disposición de la gente, de nuestros seguidores, Pedro, Jaime, hacernos llegar los temas y los comentarios que consideren sean importantes o que debamos tocar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, cuídense.